una actitud si no estoy dentro de una estructura en la que vivo una manera específica de relacionarme y una manera de comunicarme? Es lo que Congar también decía cuando se preguntaba entonces qué eclesiología estamos profesando, vivimos, entendemos, hemos estudiado, porque en el fondo este es el problema. Hoy en día con lo que estamos viviendo en el pontificado de Francisco, suelo decir que hay una etapa de transición en la recepción del concilio, porque estamos haciendo una recepción de la eclesiología del pueblo de Dios, capítulo 2 de Lumen Gentium, pero estamos en construcción de un modelo a la luz de esa eclesiología, y ese modelo es la sinodalidad, pero todavía no está. Entonces nos encontramos en esta transición. Por ello, Congar entonces en este texto, que es muy iluminador, habla precisamente de eso, ¿no? ¿Qué eclesiología? Dice, el esfuerzo que hay que hacer debería llevarnos hasta el nivel de ciertos hábitos mentales o de ciertas representaciones que a su vez dependen a un nivel más profundo aún de la eclesiología que profesamos, al menos prácticamente. Y esto es interesante porque no es una eclesiología teórica, no es solo lo que estudiamos cuando estudiamos teología, sino dice la práctica, la vivida, porque podemos haber estudiado las lecturas del concilio como hoy en día y no hace 30 años se hacen con los estudios más actuales, pero en la vivencia de la eclesiología podemos estar viviendo en una forma preconciliar en el modo como nos relacionamos. Entonces, por eso Congar hace referencia a revisar que no se trata solo de la eclesiología que estudiamos, sino también ver esa eclesiología vivida y práctica en la que podemos estar viviendo y maneras de ser que no estamos tan conscientes de ellas. Cuando se dice reforma, y sobre todo porque este sínodo próximo habla de conversión y reforma, uno de los problemas es entender que la reforma es algo de Francisco. Y decía el cardenal Grech hace unas semanas que la sinodalidad no es un tema del pontificado de Francisco. ¿Y por qué decía esto? Porque hay que mirar al concilio, más en esta situación de polarizaciones en la iglesia, donde está la fuente de cualquier reforma no es en un pontificado, sino en el Concilio Vaticano II, que hace el llamado a una reforma permanente y que tiene que ser acogido ese llamado por cada pontificado, que es distinto. Estamos en una recepción de ese llamado de la reforma, pero esa recepción está en proceso, que es la recepción actual en función de la sinodalidad. Todo comienza con esta frase de Pablo VI que me parece muy desafiante en función de lo que significa una reforma en el sentido positivo. Decía el Papa que hay que buscar siempre una más completa definición de la Iglesia. Siempre, una más completa. Es decir, nunca llegamos a una definición del ser y del quehacer de la Iglesia que podamos decir ya está acabada. Sería negar precisamente que las formas históricas son temporales, que los modelos institucionales son también temporales. Cuando Pablo VI dice esto, hoy en día con la sinodalidad podemos ver que estamos en una forma más completa de ser iglesia, pero nuevamente no está elaborada completamente, es el desafío, ¿no? Pero el horizonte es ese, siempre buscar una forma más completa y no conformarnos con la que tenemos actualmente. Para ello, ¿qué es lo reformable? Cuando decimos institución es todo. Una parroquia, la institución de la parroquia. El seminario, la institución del seminario. La curia, las instituciones en la iglesia son cualquiera de nuestras estructuras
que hayan sido creadas por nosotros, seres humanos, que tienen una finalidad que responde a un momento determinado de la época y de la iglesia, y que por tanto tienen un modelo de comportamiento. Y esto es, como ven, lo fundamental, que en cualquier estructura yo estoy formando una mentalidad, un modelo de comportamiento. Por eso no puedo separar una reforma de una institución, estructura, de un modo, una mentalidad, una manera de relacionarnos. Porque una vez que entro en una estructura, ya tengo una manera de relacionarme ahí en esa estructura. Y viceversa, puedo generar una manera nueva de relacionarme, pero entonces tengo que ir con la estructura a la par en la renovación, porque la estructura puede frustrar a esa manera nueva de relacionarme. Entonces, por ello es tan importante las dos cosas a la vez. Y la reforma nunca es puntual. Y esto es muy importante porque ahorita estamos en un proceso de reforma y debemos seguir dentro de 5 años y debemos seguirlo dentro de 10 años. Es decir, es perenne, y al ser perenne implica que hay una revisión continua siempre de la iglesia en cada momento. En Venezuela hicimos a finales de los 90 y principios de los 2000 el concilio plenario de toda la iglesia, revisando los 16 documentos del Concilio Vaticano II a la luz del momento que se vivía. Lo interesante fue que una de las propuestas que luego se puso en práctica es que la revisión de la iglesia sea permanente, que las consultas sean permanentes, que los procesos de discernimiento sean permanentes y que no sean cada 20 años cuando surja una crisis, ¿no? La reforma perenne entonces nos invita a pensar cómo en una diócesis, en una parroquia, en una institución cualquiera que sea en la iglesia, tengo que tener un mecanismo de revisión permanente. Y ese mecanismo tiene que existir de manera objetiva, no puede depender de la persona que en un momento esté en esa institución, porque entonces no sería una reforma permanente, sino de una persona. Por ello, no basta, y este es otro elemento ahora con la sinodalidad importante, no basta reformar lo que hay solamente, también necesitamos crear nuevas cosas, nuevas instituciones, nuevas estructuras. Un ejemplo es lo que hizo Trento. El Concilio de Trento crea dos estructuras que han sido fundamentales hasta el día de hoy, como son el seminario y la parroquia. Las crea en el modo como hoy las conocemos. Si no crea esas dos instituciones, no produce el cambio de manera eficaz que se logró en ese momento, que era formar seminario, la ministerialidad, vivir la parroquia, y por tanto, al estar en la parroquia, a la vez formaba al laicado y se generaba todo un círculo entre parroquia, seminario, laicado. Trento tuvo esa visión de que no hay una reforma eficaz si no se tocan estructuras, sea renovando las que hay o creando nuevas estructuras. Por ejemplo, una de las cosas que hoy en día está pendiente y uno lo escucha de muchos obispos es los seminarios, porque todavía de Roma no hay una visión completa de un cambio de mentalidad y de modo en el seminario, en los seminarios, en las casas de formación. Y eso tiene que ver también con el hecho de que todavía estamos en ese camino hacia la sinodalidad sin saber exactamente lo que es. Y solo cuando se alinea la visión eclesiológica sinodal con la necesidad de recrear o crear nuevas estructuras, a lo mejor ahí se dará una reforma de las casas de formación y los seminarios. Pero eso es un tema pendiente importante que hay que tenerlo en cuenta. Si Trento lo hizo y fue eficaz por eso y nosotros no lo hacemos, ninguna reforma será eficaz actualmente si no toca seminarios y parroquias. Hay
entonces un problema de instituciones, pero también hay un problema de mentalidades. Y las mentalidades tienen que ver con el modo como nos entendemos y nos relacionamos los unos con los otros. Eclesiológicamente, la palabra que se usó en el concilio que todos conocemos es la de Christi Fideles, ser fiel. Pero la novedad del concilio es que la entiende de todos los sujetos eclesiales. De Schmet, que fue junto con Suenens, los grandes pues, de la Lumen Gentium, hacen esta propuesta de la inversión de la pirámide, que en el fondo lo que significa es que cada sujeto eclesial, al ser concebido como un fiel más, laicado, presbiterado, vida religiosa, pontificado, episcopado, entonces la corresponsabilidad puede funcionar. Si todos somos fieles, somos corresponsables. Si algunos son fieles y otros no, no existiría forma alguna de que funcionase la corresponsabilidad en la iglesia. Tendríamos la famosa iglesia preconciliar que enseña y la otra que aprende y recibe. Entonces, por eso esta expresión es bien interesante porque marca una eclesiología y que esa eclesiología parte, como dice Suenens, de la recuperación del bautismo. Y esto es otro de los puntos de cualquier reforma, porque cuando hablamos del bautismo, no nos damos a veces cuenta que implica no solamente el deber, sino el derecho que adquiere esa persona como miembro de la iglesia. Y cuando digo derecho implica en el modelo sinodal, por ejemplo, el derecho no solo a hablar, sino a ser escuchado. Entonces estamos en una teología del bautismo desde la cual me da derechos en las que soy sujeto en la iglesia, he de ser escuchado, puedo hablar, debo hablar, tengo el derecho de expresarme, y eso marca una dinámica distinta entre los bautizados. Por tanto, más allá de simplemente pasar a ser miembro de la iglesia, es lo que eso concede a esa persona como un sujeto, como un fiel, más en el contexto eclesial. Y por ello dice Suenens que la pirámide había sido invertida. Situarse en el pueblo de Dios es el nuevo llamado que hará el concilio. Y eso es lo que exactamente toma Francisco de estos discursos de Suenens y de Schmet cuando habla en esta iglesia como en una pirámide invertida, la cima se encuentra por debajo de la mesa, de la base. Y aquí es algo también interesante porque mucha gente pregunta en otros contextos fuera de América Latina, ¿qué está haciendo Francisco? Yo no veo que haya reforma. Y cuando uno empieza a ver el estilo, es el estilo que tenemos todos nosotros en América Latina, donde comienza una praxis que luego se va institucionalizando. Pero tengo que tener conciencia de cuál es esa praxis que se inicia, que luego la puedo institucionalizar. Y ese concepto lo favorece el de la conversión pastoral, esa manera de entender ese estilo con el que en América Latina hacemos cambios. Por ejemplo, hay quienes le dicen continuamente a uno, ¿y qué está haciendo el Papa con el tema de las mujeres o el laicado si la reforma no se ve? Y en este momento en el Vaticano hay 5 o 6 entre mujeres y hombres laicos con poder de jurisdicción, cosa que por el derecho canónico, en esas posiciones donde estos laicos están, tendría que estar un obispo porque tiene que tener el poder de orden. Eso implicó un avance en la praxis, es decir, de hecho, de facto, se está dando, pero no se ha institucionalizado. Puede ser que con la reforma de la curia se toque ese ámbito. Pero lo interesante es ver cómo muchas veces comenzamos por una praxis que ya supone un cambio en la mentalidad y en las estructuras, aunque no esté aún institucionalizado.
Y de hecho, así es que luego del concilio se hicieron las cosas por prácticas que fueron viendo que tuvieran acogida y fueran exitosas y se fueron institucionalizando. Así se han creado ministerios, ¿no? Medellín no dice algo tan distinto de lo que el concilio pide, lo dice en otro lenguaje. Cuando Medellín dice cambio de estructuras, transformación de actitudes y conversión de corazones, el concilio había dicho permanente reforma, que ayuda a ver Medellín, que es una visión holística, estructuras, actitudes, mentalidades, relaciones. La totalidad ha de ser revisada. Y para ello, el punto de partida que hace Medellín es pasar de la pastoral de conservación sacramentalizadora a la de evangelización. Esto muchas veces se malentiende porque se cree que es un cambio del modelo pastoral y no está hablando de eso. Cuando decimos pastoral de conservación es toda una visión eclesiológica, es decir, es toda una visión en la que se entiende el ministro ordenado, el laico, se entiende la transmisión de la fe de una manera, se entiende la función que cumple una parroquia, la función que cumple la formación en un seminario. Entonces, pastoral de conservación implica todo un modelo eclesiológico. Cuando Medellín dice que hay que superar y caminar hacia una de evangelización, es lo que Francisco hoy habla de esa iglesia en salida misionera, en reforma misionera permanente. Por otra parte, uno de los elementos que son más enriquecedores de Medellín es la lógica comunitaria en todos sus ámbitos. Una pastoral comunitaria, pequeñas comunidades de lectura del Evangelio, pequeñas comunidades ambientales, siempre en función de pequeñas comunidades, hasta decir la comunidad cristiana de base como la célula inicial de estructuración eclesial y foco de evangelización. La comunidad de base como célula de toda la eclesiología, de toda la estructuración eclesiológica. Y esto es interesante porque hoy en día con la pandemia nos hemos dado cuenta que solo un cristianismo de pequeños grupos puede dar sentido a la vida cotidiana, donde yo pueda encontrar fraternidad, acogida como familia y pueda expresarme libremente y pueda escuchar al otro y no solamente receptor. Y eso es lo que decía Medellín. No se trata de crear comunidades de base aisladas, sino desde ahí repensar, reestructurar toda la visión eclesiológica que se puede armar, entender y vivir en cualquier marco en la iglesia. Y esto es interesante porque, como digo, la pandemia nos ha enseñado que realmente por ahí debe ir el cristianismo. Y ya lo decía Rahner, lo decía el mismo Ratzinger, aunque luego cambió de opinión antes del concilio y después del concilio, pero fíjense que ya veían que por ahí había que ir. Santo Domingo en el año 92 es el que acuña este concepto de conversión pastoral que luego incorpora Aparecida y Francisco en Evangelii Gaudium. ¿Y por qué es importante regresar a Santo Domingo? Porque el concepto no me habla de modelos pastorales. En Santo Domingo me dice con mucha más fuerza que en Aparecida que el concepto trata de relaciones, de modelos, es decir, toca a todos y a todos en toda la estructura, praxis personal y comunitaria, relaciones de igualdad y autoridad, estructuras y dinamismos. Como vemos, es una conversión en todo aquello en que la iglesia haga vida o pueda manifestarse o pueda realizarse. Por ello es un concepto sistémico, toca todo, es un concepto que nos debe llevar a una revisión integral. Y Aparecida lo rescata y agrega lo de Medellín, de una pastoral de conservación a una misionera, y da dos indicios interesantes de lo que sería la sinodalidad. Corresponsabilidad y participación efectiva, que Suenen se había dicho que esos eran los grandes valores del concilio, corresponsabilidad y participación efectiva, y luego en el número 371
que fue incorporado en la reciente reforma del CELAN, dice, los laicos deben participar del discernimiento, la toma de decisiones, la planificación y la ejecución. Y este número es interesante porque ningún episcopado fuera de América Latina y ningún documento fuera de América Latina ha dicho que el laicado participe de la toma de decisiones, no de la elaboración solamente. Y esto Francisco lo dijo solo una vez y en un video, no por escrito. Cuando era el mes de la mujer en la iglesia, él dijo en ese video que las mujeres deberían estar en cargos donde se tomen decisiones importantes, decía él, en la iglesia. Es la única vez donde habla del laicado en posiciones de toma de decisiones. Entonces, con esto podemos ver cómo en América Latina siempre hay una emergencia de una praxis, pero que luego tiene que ser retomada, discernida e institucionalizada. Y es lo interesante, cómo surgen las cosas desde ese primer nivel de la praxis, pero a veces nos cuesta dar el paso a su institucionalización. Un caso muy concreto de institucionalizar son los consejos tanto presbiterales, parroquiales o diocesanos pastorales. Son consejos en los que puede funcionar una dinámica sinodal. Sin embargo, a nivel mundial no hay ni 50% de diócesis con los consejos diocesanos funcionando pastorales a nivel operativo real. Y esto es interesante porque si no está mandado por el derecho canónico, muchos dicen, ¿por qué lo tengo que poner en práctica? Y ahí tenemos instancias sinodales que podemos aprovechar. Francisco, cuando habla entonces de este mismo concepto de conversión pastoral, fíjense que apunta a todo. Y va en el estilo de Santo Domingo, unido con Aparecida, costumbres, estilos, horarios, lenguaje y estructuras, la totalidad. Con ello, pues, entramos, digamos que en una nueva fase que inaugura Francisco en la recepción del concilio. Y esto es un elemento también importante para entender por qué tanta polarización en la iglesia o tanta resistencia de parte de algunos grupos o ataques de parte de otros grupos. Cada vez que hay una fase de recepción donde se acomoda, digamos, la iglesia a los signos nuevos de los tiempos, esto surge. Ronaldo Muñoz decía, luego del concilio, que había sucedido exactamente lo que tenemos hoy en día. Decía él que había sucedido una disgregación, una separación entre grupos, tanto tradicionales como progresistas, que no lograban ponerse de acuerdo. Toda transición pasa por el ajuste en una nueva fase eclesiológica. En esta fase, lo novedoso, lo propio, es que se asume la eclesiología y la pastoral desde el capítulo 2 de la Lumen Gentium. Desde el inicio de su elección en la Plaza San Pedro, los gestos que ya hizo el Papa apuntaban a esta eclesiología. Y volvemos otra vez al espíritu latinoamericano. La praxis, los gestos y luego la toma de conciencia y la institucionalización. ¿Por qué esto es tan fundamental? Porque en América Latina decir Iglesia Pueblo de Dios es común. Fuera de América Latina es un poco extraño. Se dice Iglesia Comunión Jerárquica, Iglesia Comunión, pero sin referencia a Iglesia Pueblo de Dios. Y eso marca toda una recepción como iglesia. Sin embargo, eso no quiere decir que estemos alineados en las estructuras eclesiales con este modelo de iglesia pueblo de Dios. Lo que quiere decir es que ambientalmente, en la experiencia, se trae esta recepción desde América Latina, iglesia como pueblo de Dios, marchamos hacia su institucionalización, reforma en clave sinodal. Entonces,
estamos siempre en ese paso, ¿no? De un modelo a otro, y en esa transición es normal la cantidad de problemas, grupos que se puedan generar. Cuando decimos capítulo segundo, es entender que la relación entre todos es a partir de este concepto Christi Fideles. Ser fiel, el laico, el sacerdote, el obispo, el religioso, estamos hablando de una identidad desde la participación en el sacerdocio común y desde el bautismo. Por tanto, ese es el punto de partida de lo que se llama la famosa inversión de la pirámide. No es invertir la posición de cada uno, es regresar a lo que es la base que nos da identidad común, y por tanto lo que sería entonces dado a la luz de la participación del sacerdocio común. Por ello, dice De Smet, en esta intervención que tienen abajo que él hace en el concilio, el poder jerárquico es solo transitorio, lo que es permanente es el pueblo de Dios. Lo que me está diciendo es, ¿dónde está la identidad que permanece y que por tanto es de todos en modos distintos de su realización, y dónde está lo transitorio que no es lo que me cualifica porque en algún momento lo dejaré de hacer, por tanto no puede ser permanente? Entonces él pone esto para decir, ha cambiado la manera de entendernos como sujetos en nuestras identidades y en nuestras relaciones a la luz del Concilio Vaticano II. Si unimos una serie de textos de la Lumen Gentium, podemos hacer una primera construcción de esta eclesiología del pueblo de Dios con lo que esto implica. Primero es entender a la iglesia como un todo. Decimos pueblo de Dios es todos. Por tanto, no hay nadie que no sea fiel, un fiel más en el pueblo de Dios. Cuando Francisco dice frases como no se dividen, se separan del pueblo de Dios, tiene que ver con esta noción de quien no se considera un fiel más en el pueblo de Dios. Dice la Lumen Gentium 9, la iglesia como pueblo de Dios, el modelo, esa totalidad de fieles. Luego, en el número 10, en la que el sacerdocio común de los fieles y el ministerial o jerárquico están ordenados uno al otro. Y esto es interesante porque la expresión es precisamente de reciprocidad, de respectividad. Nunca puede un modelo, sea el sacerdocio común o el ordenado, funcionar sin el otro. Por tanto, el sacerdocio ministerial o jerárquico encuentra su razón de ser solo en la participación del sacerdocio común de los fieles y al servicio del resto de los fieles. Aquí hay toda entonces una eclesiología de reciprocidad entre los sujetos. Número 11 dice, cada uno llamado a la santidad implica cómo realizo esa fidelidad en el seguimiento de Jesús para que mi vocación pueda encontrar la forma de testimonio adecuado, ¿no? Y número 12 dice vivirse como totalidad. Aquí vivirse como totalidad podemos decir orgánicamente, corresponsablemente. Cuando en cualquier institución todos somos corresponsables, no puedo no rendir cuentas, por ejemplo. Cuando somos todos corresponsables, tengo que consultar. Es decir, me cambia. El hecho de entender iglesia, pueblo de Dios como totalidad, me cambia la praxis inmediatamente en una institución, en una estructura. Por ello, como ven, este modelo implica muchísimo hoy en día en esta recepción más de lo que se decía hace 40 años, porque los estudios del concilio también han ido avanzando y recuperando estos debates que hace 40 años no se usaban como estudios del concilio en América Latina, por ejemplo. Decir entonces
también pueblo de Dios es una frase muy importante que encontramos en Lumen Gentium 30, que todos en la iglesia somos cualificados en nuestra identidad, es decir, nuestra identidad se debe a ser miembros fieles en el único pueblo de Dios. Todo entonces lo que se dice del pueblo de Dios es dirigido por igual a todas las personas en la iglesia. No hay, en otras palabras, grados diferenciadores ontológicamente diversos que nos separen al punto tal que no haya comunicación entre sujetos eclesiales. Este es el caso de lo que decía Coreco sobre la manera en la que las decisiones se gestan en la iglesia. Si las decisiones en un momento dado las separo completamente y solo una persona las puede tomar, estoy rompiendo con esta visión de una totalidad en la iglesia. Otra cosa es cómo logro que al tomar una decisión, esa totalidad se involucre según los distintos modos en los que cada uno puede colaborar y debe colaborar para que la decisión sea la más adecuada posible y que responda a la misión de la iglesia. Entonces, el Lumen Gentium 13 busca esa integración, pero la 32, el número 32, tal vez sea uno de los más importantes para entenderlo recíproco, porque dice que todos estamos vinculados por recíproca y agrega necesidad. No auxiliar, no es coyuntural, no es algo que es optativo. Para ser en la iglesia necesito del otro en la iglesia. Para ejercer el ministerio en la iglesia necesito del otro en la iglesia. Y este número abre ese panorama de lo que significa la diversidad de ministerios, carismas, servicios, dones en la iglesia, en el modo en el que cada uno necesita de los demás para poder realizar su propia vocación. Es por ello que aquí se marca toda una lógica distinta para entender la corresponsabilidad, por ejemplo. La corresponsabilidad en el año 85, con el sínodo extraordinario, tuvo un giro semántico, es decir, se entendió como algo auxiliar, tanto que el laico ayuda, el presbítero ayuda, pero ninguno es realmente corresponsable en el sentido pleno. Hoy en día, al rescatar esta eclesiología, que no es la de la comunión jerárquica, sino de el pueblo de Dios que camina en comunión, que es otra cosa, entonces se entiende la necesidad mutua de todos en todos los niveles según las propias vocaciones de cada uno. Es decir, se genera una dinámica distinta de ser y de relacionarnos en la iglesia. Y esta dinámica se puede expresar con esa expresión sensus ecclesiae. Un ejemplo que suele suceder, por lo menos sucedió en el sínodo para la Amazonía, según el testimonio que dieron algunos obispos, cómo es distinto cuando la voz de quien habla lleva la voz de esa porción de la iglesia que preside o cuando lleva la voz individual que escribió un día antes para hacer una intervención. Son dos modelos completamente distintos. En el caso, cuando un obispo solo habla lo que el obispo piensa en el sínodo, sin traer lo que esa porción del pueblo de Dios, esa diócesis, ha logrado a través de un proceso de escucha, ese obispo no está haciendo el sensus ecclesiae, sino el sentir propio como persona en su ministerio episcopal. Entonces, hay una diferencia diciendo comunión jerárquica y diciendo comunión en el marco del pueblo de Dios. Porque necesitamos esta totalidad de los fieles, la famosa frase del Sensus Fidei, el Lumen Gentium 12, que Francisco en la primera entrevista que le da a Spadaro dice que esto es lo fundamental para él en la recepción del concilio. El Sensus Fidei, que supone siempre la permanente escucha
y por tanto reta a una cultura nueva donde todavía no estamos acostumbrados a discernir en conjunto, a construir decisiones en conjunto, a tomar consejos, es decir, la cultura de la escucha. La sinodalidad es la profundización de esto. No es algo distinto, no es algo equívoco a la eclesiología del pueblo de Dios, no es otra eclesiología. Es la profundización de esta iglesia pueblo de Dios. Pero una profundización que, y esto es lo novedoso, que es ahora entendida desde esa frase que usé de Pablo VI, una más completa definición de sí misma, porque la sinodalidad es entendida ahora como una dimensión constitutiva. Es algo equivalente, pudiéramos decir, a una nota de la iglesia. Porque si decimos que es constitutiva, estamos hablando no de un modo de obrar simplemente, sino como dice la Comisión Teológica Internacional, de vivir y de obrar, de ser y de operar, y por tanto estamos hablando de algo que define a la esencia misma de ser iglesia. Esta es la novedad. Es como el camino que uno va haciendo desde la praxis, iglesia, pueblo de Dios, y llega un momento 60 años después y se da cuenta que lo que dijo el concilio implicaba un modo de redefinirnos como iglesia, y entonces reconocemos que es una nueva manera que define a la iglesia. Y eso es un cambio inmenso. Por eso es que se habla del tercer milenio. Francisco usa esa expresión. Es lo que Dios quiere para la iglesia del tercer milenio. Tal vez dijo tercer milenio porque estamos en el tercer milenio, pero tercer milenio significa contraponer, no como algo negativo, sino como diferenciando qué ocurrió en el primer milenio, qué ocurrió en el segundo y qué estamos llamados a hacer en el tercero. En el primer milenio tenemos esa iglesia de la diversidad de comunidades, de liturgias, de culturas. En el segundo milenio, con la reforma gregoriana y con Trento, se fue uniformizando teológica y culturalmente la iglesia. El tercer milenio, que inicia con el Concilio Vaticano II, supone entonces como un modelo institucional nuevo a pensar. Entonces esa expresión tercer milenio no es ingenua, aunque no haya sido completamente consciente de lo que implicaba. Y nuevamente este es el punto de la vivencia de la iglesia como latinoamericano. Siempre empezamos desde ese sentir de la fe, de la praxis, de lo connatural que vamos percibiendo, viviendo y procesando, y luego viene el tomar conciencia de aquello. Entonces, cuando decimos sinodalidad, es profundización de esa eclesiología pueblo de Dios, pero supone pensar cuál será el modelo institucional que mejor refleje esa eclesiología y que marcará un nuevo milenio en la iglesia. Es decir, no es algo para 2 años, no es algo para 10 años, no es algo para 50 años. Estamos hablando de un cambio de modelo institucional en el modo como la iglesia se hace presente en el mundo. Si leemos el texto de la Comisión Teológica Internacional, hay dinámicas comunicativas que nos ofrece. Dinámicas comunicativas supone cómo nos comunicamos y para qué nos comunicamos. La oración es una manera de comunicarnos, la escucha, el analizar juntos un texto, dialogar, el aconsejar, pero ¿para qué sinodalmente se usa y se hace todo eso? Es la diferencia. En el caso de la propuesta pastoral que se hizo luego de Pablo VI, con el pontificado de Juan Pablo II, se asumió una línea de movimientos eclesiales
para favorecer la participación del laicado y la diversidad en la que la iglesia podía actuar en el mundo. El Papa Francisco asume otra línea distinta para hacer esa presencia de la iglesia. Incluso incorpora movimientos populares como una línea de acción pastoral. Es decir, que las dinámicas van cambiando. En un movimiento eclesial se ora, se escucha, se analiza en función de lo que ese movimiento eclesial pueda tener como finalidad, o muchas veces simplemente para estar ahí compartiendo. Pero en una iglesia sinodal, todas esas dinámicas se hacen cuando se toman y para tomar decisiones. Y esto es algo fundamental porque aquí es donde estamos hablando de involucrarnos a todos en cualquier proceso y etapa. Alguien toma una decisión, por supuesto, la autoridad toma una decisión. El problema es si tomando esa decisión ha participado con el resto de la oración, la escucha, el análisis, el diálogo y los consejos, de modo tal que la decisión sea fruto de un proceso en conjunto, aunque sea tomada por uno que sea la autoridad. Eso es una iglesia sinodal y eso es una dinámica comunicativa, por tanto, en una iglesia sinodal. No significa por eso que sustituimos a quien toma la decisión, sino que si sustituimos el modo como se toma una decisión. Otro criterio que da la Comisión Teológica es lo que decía el texto de Suenens en el libro sobre la corresponsabilidad que cité anteriormente: participación y corresponsabilidad. Y estos son dos conceptos que, como decía, han cambiado en su manera de entenderlo respecto de los años 80, tanto en el Sínodo Extraordinario como en la Christi Fidelis Laici, donde corresponsabilidad era auxiliar. La diferencia, y muy posiblemente aparezca en la reforma de la curia, es que cuando digo corresponsabilidad auxiliar, entonces no hay una teología del bautismo como fundamento. Cuando digo corresponsabilidad esencial, ahí sí, porque es esencial, porque define desde el bautismo la propia responsabilidad en común. Es decir, cualquier cosa que sucede en la iglesia es responsabilidad de todos. Pero para poder ser responsabilidad de todos, tengo que abrir canales de corresponsabilidad. Algo como laico que muchas veces uno vive es que va a una parroquia y lo primero que se le dice: usted no puede hacer esto porque usted es el laico, o usted solo haga esto porque usted es el laico. Entonces, corresponsabilidad supone que en esa vida comunitaria, todo lo que se pueda pensar, idear en función de la misión de la iglesia, ha de pasar por esa totalidad de la comunidad en distintos niveles y formas para poder ser luego implementada por quien le toque o decidida por quien le toque. Es decir, estamos hablando de una participación efectiva entonces, y no una participación solo en la catequesis o en la pastoral cuando haya que hacer algo. Y la participación supone descubrir la vocación de cada uno. Muchas veces en las órdenes religiosas femeninas, las religiosas se quejan porque no se les deja estudiar. Y muchas veces, no dejándolas estudiar, se impide la realización de una vocación en una forma donde podía servir mejor. Pero se aluden a una serie de conceptos de humildad y de tantas cosas. Participación supone entonces descubrir la vocación como cada quien puede mejor servir. Y solo así se puede generar la reciprocidad que hemos hablado. Porque solo dando desde lo que cada uno puede mejor aportar es que se genera una dinámica de corresponsabilidad. Si uno no es administrador o si uno no es ingeniero y en la parroquia se cae la pared, se cae el techo, necesito de un ingeniero, necesito de un administrador, necesito de personas que yo no sé esos conocimientos o no tengo esas posibilidades. Entonces la participación, dice la Comisión Teológica, tiene que ver
con ese descubrir lo que cada uno mejor puede aportar. Dice Francisco, una frase, como decimos en Venezuela, trillada, ¿no? Más que repetida: una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha. La novedad no está en que haya dicho escucha, sino en lo que le sigue, escucha recíproca, porque ese recíproco es lo que me conecta con la Lumen Gentium. La escucha recíproca, donde cada uno tiene que aprender, es la necesidad. Recíproca necesidad. Hay una relación recíproca, escucha, y en la escucha aprendo, es decir, necesito de la escucha para aprender. Entonces la escucha se convierte en una dinámica comunicativa que es capaz de transformar mentalidades, relaciones, estructuras. Por ello, la escucha no puede ser limitada a oír en una consulta lo que las otras personas pueden pensar de tal tema. Es mucho más allá que eso. Porque al ser recíproca y al suponer que aprendemos del otro, necesito yo cambiar en algo. Cuando decimos que aprendo algo, es porque eso no lo veía así. Y por tanto, cambio de alguna manera porque eso no lo veía así. También puedo aprender cuando algo que yo pensaba ya no es como lo pensaba y tengo que ceder, tengo que ceder. Entonces, las dinámicas de escucha no son simplemente recoger lo que otros dicen en una instancia de consulta que pueda ser una diócesis, una parroquia, ahora con la asamblea eclesial o con el sínodo. Por ello, hay muchas veces frustración en las personas, porque hemos limitado la escucha a que el otro hable y diga, pero no a esta dinámica donde hay un aprendizaje mutuo que afecta entonces mi modo de ver, de relacionarme y me pone a pensar cómo mejoro las estructuras eclesiales. Por ello dice Borrás, quien colaboró recientemente con los estatutos de la SEAMA y está colaborando con los estatutos nuevos del CELAM, este canonista belga, que la confrontación de los puntos de vista es una mediación por medio de la cual el espíritu también habla. Y en una iglesia que quiera escuchar, necesito escuchar lo que es completamente distinto a lo que yo pienso, porque de otra manera no puedo aprender, solo aprendo de lo distinto, no de lo igual. Entonces, Borrás nos coloca en este ámbito en el que nos pregunta cuáles son las mediaciones a través de las cuales estamos acostumbrados a escuchar. ¿Solo el evangelio? ¿Solo la oración? ¿Solo la lectura creyente? ¿O también en el discernimiento de esta confrontación de puntos de vista capaz de expresarse de una manera libre? Para mí el modelo que puede ser interesante de estudiar y de revisar en el primer milenio es el de San Cipriano. Porque San Cipriano tenía este consejo que él daba de su propia praxis episcopal, que era tomar consejo del presbiterio y luego construir consenso con el pueblo. Y esto marca dos dinámicas muy interesantes, porque por una parte, tomar consejo de algunos, pero luego tengo que construir el consenso con todos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque estamos construyendo algo que tiene que ser el sentir de la iglesia, no el sentir de unos, más hoy en día, donde hay una fuga inmensa, muchos otros países, no los latinoamericanos, en algunos casos latinoamericanos sí, como el caso de Chile por las crisis, pero el caso irlandés, por ejemplo, el caso australiano, el caso alemán, cada vez la iglesia pasa a ser una minoría y va a una prácticamente un vaciamiento de sujetos inmenso. Entonces, cuando decimos consenso del pueblo, supone una cultura distinta eclesial, porque lo que está en juego es que todos nos sintamos parte de la vida eclesial y no receptores
de una vida eclesial. Entonces, por eso este modelo de San Cipriano es interesante, porque al final esto lleva tiempo, construir un consenso, lleva mucho trabajo, pero es la única manera de lograr algo en lo que haya representatividad desde el punto de vista del sentir eclesial. Un elemento que hoy en día es problemático y que por tanto debe ser asumido en nuestro discernimiento, cómo entender esta relación entre elaborar y toma de decisiones. Ahora, como hay procesos que se están sobreponiendo, hay como el caso en Argentina está el sínodo en Buenos Aires, en Perú hay una consulta sinodal desde antes de la pandemia, ustedes que me comentábamos, señor, también tenían el proceso, en Venezuela está ahorita la Asamblea Nacional Pastoral, hay procesos que a la vez está la Asamblea Eclesial de las Américas y luego viene el sínodo, ¿no? Y en todos esos procesos hay algo que está saliendo y que es muy llamativo. La gente cansada de ser consultada porque dice, luego no veo nada. Y esto es algo que hay que tomarlo con mucha seriedad, porque es el sentir. Ese sensus fidei nos está diciendo hoy en día que algo pasa en el modo como estamos procesando las consultas, las escuchas. Y este es el problema que la Comisión Teológica lo coloca en este lenguaje. ¿Cómo entender la elaboración y la toma de decisiones? La elaboración, dice el documento, implica un trabajo común de discernimiento, consulta y cooperación, y por tanto, como ven, no es solo consulta. Y esto es algo que es problemático si lo limitamos solo a la consulta. Y cuando decimos discernimiento, no es discernimiento entre 5 o 6 que llenan un foro en internet y esos 5 o 6 están entre ellos discerniendo y ya. ¿Cómo tengo instancias de discernimiento donde en diócesis, parroquia, seminario, cualquier institución se pueda hacer esto en conjunto y no por grupos separados, y luego viene alguien y recoge esa información y toma una decisión? ¿Cómo idear, imaginar eso? Bueno, eso es un reto, nadie lo sabe, estamos en eso, pero este es un problema que hay que abordar en una iglesia sinodal. Y la decisión que compete a la autoridad es el momento ya en el que ese proceso que viene de discernimiento, consulta y cooperación llega a una decisión final. Yo coloco el ejemplo del Concilio Plenario Venezolano porque sucedió algo bien interesante. El concilio duró varios años y en el primer año, cuando se hacen las primeras sesiones, llega un momento en que los laicos dijeron que ellos se sentían completamente nada más participando de un diálogo, pero que no tenía ninguna finalidad, porque luego los obispos tomaban otra decisión. Y se paró el concilio y tuvieron que llegar a un método nuevo. Y a partir de ese momento, en las mesas de trabajo estaban todos sentados, laicos, religiosos, presbíteros, obispos, y ahí se elaboraban las decisiones que se llevaban a la plenaria, y luego en la plenaria casi no hubo correcciones de las decisiones elaboradas en las mesas. ¿Por qué? Porque la vinculación en las relaciones de las mesas de trabajo, en los pasillos, en los diálogos, fue generando la manera en la que una decisión podía ser ya desde abajo construida y nadie se sentía excluido. Es interesante porque en Medellín sucedió algo que está en las actas. Los laicos no habían participado del documento sobre el laicado porque estaban en otras mesas. Y cuando llega a la plenaria el documento sobre el laicado es devuelto y es pedido a los laicos que participen en su redacción. Es decir, cuando hay ambientes que favorecen las relaciones,
es posible entonces que se den este tipo de reacciones y se hagan correcciones y se mejore un proceso de toma de decisiones. Por ello, la ambientación es fundamental para generar cualquier ámbito decisional en la iglesia. Decía un asesor de las Naciones Unidas a una autoridad en el sínodo pasado que más importante era en las Naciones Unidas los diálogos en pasillos que los diálogos en las asambleas. Es decir, la ambientación, la construcción de relaciones genera un clima tal que puedo entonces sentir representatividad. Una iglesia que se reforma necesita actitudes. Nadie nace aprendido ya escuchando a cómo soluciono un problema, cómo discierno. Hoy en día, además, tenemos un problema adicional. ¿Qué significa discernimiento en común? No es el discernimiento de los jesuitas o el de los dominicos. ¿Qué significa discernir como iglesia en común? Eso es un gran reto hoy en día, porque un sínodo, una asamblea eclesial, tocan un método comunal de discernir, pero no tenemos en la iglesia todavía esta manera de pensar o esta metodología. Entonces ahí tenemos un gran reto donde tenemos que trabajar. ¿Qué significa construir una relación, una actitud, una manera de ser donde nos podamos situar como hermanos, amigos, colaboradores, cooperadores? Como dice el eclesiólogo Routhier, eso pasa por formar actitudes. Bien, para ir terminando, dice también este eclesiólogo una serie de datos que podemos tomar en cuenta. Favorecer la información, por ejemplo. Permitir la consulta. Expresar los diversos puntos de vista. Apoyar el estudio. Enmarcar el intercambio y la deliberación. Fomentar la retroalimentación. Todas estas son actitudes que no entran en los pensa de los seminarios o en la formación que se ofrece en una parroquia. Y digo hasta en una parroquia porque son actitudes de una vida eclesial. Y entonces, en todo nivel tengo que ver cómo puedo formar este tipo de actitudes. Porque el laicado no está en el seminario, pero necesita estas mismas actitudes. Entonces, ¿cómo en todas las instancias necesito buscar la manera de que esto se dé? Para dar forma, en el fondo, y terminar, 3 expresiones que usa el documento de la Comisión Teológica: estilos, estructuras y acontecimientos. Estilos de vida y de obrar y de operar y de hacer en la iglesia. Estructuras, como hemos venido poniendo algunos casos, y acontecimientos. Acontecimientos es muy importante porque son procesos permanentes, celebraciones permanentes, convocatorias permanentes, y no cuando haya un problema y se hace entonces una asamblea o tal otra estructura de acontecimiento. Entonces, bueno, creo que estos son elementos que luego, pues ahora en el diálogo se enriquecerán pues mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias por compartir, por la claridad. Habíamos previsto un espacio de diálogo con vos, así que les pido a mis hermanos, quienes quieran. Jorge Truco, por favor. Muchas gracias, Rafael. Nos queda mucho para seguir pensando y trabajando y viviendo en la diócesis. Una consulta cuando presentaba las dificultades de asumir esta nueva fase de recepción del concilio. Al pasar mencionaste, Ratzinger decía una cosa, luego cambió, y yo digo, no es solo Ratzinger, hay mucha gente con miedos ante esta nueva recepción del concilio. Algunos lo dicen, lo que dijeron antes no es lo mismo que lo que dicen ahora. Otros vacían de contenido el lenguaje. Por ejemplo, tanto nombrar la palabra sinodalidad, terminaremos pensando que es lo mismo que estamos haciendo y nada cambia, cambiamos las palabras. ¿Cómo hacer
y me sorprendió el dato, 50% de las diócesis tienen consejos operativos, y eso está mandado en el derecho y tampoco cambia, ni siquiera cuando hay estructuras que cambiaron. La opinión, hay mucha gente o hay grupos que les parece que es mejor volver para atrás ante esta nueva recepción del concilio. ¿Cómo actuamos ahí? Gracias. Gracias. Yo creo que como en esta etapa que estamos viviendo hay libertad de expresión, por eso que estamos viendo lo que vemos. No es que no existía, estaba contenido porque la praxis, bueno, tradicional de los últimos 25 años era abrir procesos a quien decía, yo tengo amigas, no solo amigos teólogos, amigas teólogas en Italia que hace 10 años dijeron esto y les abrieron un proceso en sus cátedras, en sus enseñanzas para que no lo dijeran. La eclesiología del pueblo de Dios me refiero. Es decir, nada del otro mundo, pero por hablar de eso en un contexto distinto, varias personas tuvieron que no hablar de eso, ¿no? Entonces, hoy en día, desde que está Francisco, sabemos que no han abierto más procesos en la congregación de la doctrina de la fe, y eso ha hecho un estilo distinto, que por supuesto genera el problema que tenemos hoy en día también. Y es interesante porque el otro día yo hablaba con un rector de una universidad, además siendo jesuita, que debería ser un poco más progresista, y me decía, ¿la sinodalidad para qué sirve? Yo no veo ningún tipo de novedad, de cambios, etcétera, ¿no? Entonces, el reto y la dificultad es que no hemos construido el modelo institucional que corresponda a una iglesia sinodal. Esa es la labor de todos nosotros. O sea, cómo hacerlo en papel y lápiz, construirlo, escribirlo y hacer que eso se traduzca en algo concreto, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de los ministerios es muy simpático porque los ministerios nuevos, laicos que me dicen a mí, eso no es nada nuevo, yo tengo leyendo la palabra, y yo le digo, pero es que no es lo mismo, porque al ser ministerio instituido, me cambia mucho. Yo no estoy para la parroquia, estoy ahora en una diócesis, estoy instituido, enviado es decir, cambia una cantidad de elementos eclesiológicos y pastorales que no hemos procesado y solamente es algo que se dio sencillo, ¿no? Entonces creo que ahí hay la labor nuestra de cómo poner en papel concreto qué significa el modelo institucional que responda a una iglesia sinodal, y esa es la transición que genera esta cantidad de conflictos y grupos, ¿no? Perdón, el dato de los 50% de las diócesis que tienen consejo. El Es un dato consejo estadístico cierto. diocesano, pero el consejo diocesano pastoral es el que no, porque no está mandado por el código como obligatorio. Sí, Gracias. exacto. Creo que incluso hasta más no las tienen. Esa es como la cifra moderada, pues, ¿no? Creo que era más de eso. Y no hablemos del Consejo de Asuntos Económicos. Sí. Así es. Padre Héctor Calderón. Sí, Rafael, ¿qué tal? Muy bien, muy claro, ¿no? Yo estoy encargado de la parte de liturgia, Rafael, en donde las palabritas por ahí dicen mucho, ¿no? En liturgia no es lo mismo renovar que reformar. Veo que por ahí usás poco la palabra renovar. Supongo porque hemos llegado tal vez a tal altura del partido que no sería suficiente renovar, sino que hay que reformar. Es una pregunta. Gracias, Rafael. Sí, no, gracias. Es un poco lo que decía Congar, que cuando lo leí me llamó la atención, que a veces no basta renovar lo que hay, sino crear algo nuevo, o en el caso de lo que estamos viviendo es también reformar. El concilio usa conversión, usa reforma, usa ayornamiento, de todas estas distintas palabras, ¿no?
yo creo lo que está diciendo, ¿no? Que llegamos a tal punto de crisis institucional que la renovación como lenguaje ya no cabe, sino un lenguaje de reforma. Y ahí está a la vez la resistencia o la dificultad, porque si yo tengo 40 años bajo un modelo institucional, sucede en cualquier sociedad. Es difícil pasar a otro modelo institucional. Sucedió en el concilio. Entonces ahí está el reto, ¿no? ¿Cómo paso construyendo consensos y no paso sacando al que no está de acuerdo conmigo? Entonces me llevará más tiempo, pero es la manera eclesial de proceder. Y eso es lo que creo que no hemos llegado ahí. Es decir, ahorita hay toda esta cantidad de grupos, pero no hay manera de hacer un espacio común para todos estos grupos. Y entonces lo que ha sucedido es que en el caso del Sínodo para la Amazonía, al final Francisco tomó una decisión tratando de salvar a los grupos, pero no logró que los grupos se sienten y que entre ellos se vean, disciernan y lleguen a un acuerdo. Es decir, ese paso es fundamental en la iglesia, porque seguimos dependiendo del primado. Y ahí es donde, como dice Francisco, la reforma del papado todavía falta aún por concluir, ¿no? Mario Ludueña y después Gabriel Guione. Buenos días. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Rafael. Digo un eco de lo que decías y bueno, quiero saber si es acertado lo que ha producido en mí. Bueno, después de escucharte y de ver todo este camino de sinodalidad que como iglesia estamos llamados a hacer y que bueno, sustentado por el concilio y particularmente con todo este esfuerzo de Francisco, me resonaba, y esto quiero ver si es correcto, que también nos lleva a un mayor protagonismo o de sana incidencia en el mundo actual, en los temas del mundo actual. O sea, permitirnos caminar en sinodalidad tendría como uno de los efectos, me parece, sumamente ricos, una implicancia mayor como iglesia en los temas que, bueno, se debaten en la actualidad en la humanidad. No sé si eso es correcto o no. Completamente, y de hecho es lo que Francisco suele decir de la conversión pastoral, como él la entiende, de entrar primero en ese diálogo desde las periferias o el diálogo desde las instituciones del mundo, y él lo hizo en Laudato Si, y fue muy interesante porque es el único documento escrito por él donde él consultó a no católicos. Es decir, él buscó, ¿no?, los mejores científicos, les pidió consejo y sobre esa base se hizo Laudato Si. Entonces es interesante porque eso es un modo de proceder que tiene que ver con la Gaudium et Spes y es lo que usted dice, o sea, completamente debe ser así. De hecho, accountability, el tema de rendición de cuentas, es necesario incorporar a personas externas, instituciones externas a la iglesia para que exista una verdadera rendición de cuentas o evaluación de procesos. En el CELAN se acaba de hacer porque la reestructuración del CELAN contó con una empresa auditora que ayudó a dar forma a la estructura nueva, porque en la iglesia no somos especialistas en esas cosas. Entonces creo que ahí lo que dice es fundamental. ¿Cuáles son esas voces que escucho desde afuera que me ayudan como iglesia adentro a cambiar, ¿no? Padre Gabriel y después Padre Daniel Cavallo. Rafael, dos cositas. Yo me quedé en la primer parte, ¿no?, cuando hablaste del clericalismo, sobre este tema del complejo del elegido, ¿no? Y creo que me parecería que faltaría una rama en esto del clericalismo que tiene que ver también el vínculo, porque acá como que está mucho el vínculo entre el sacerdote y el laico, ¿no es cierto? Pero falta la rama o los otros vínculos, que es entre los sacerdotes, por ejemplo,
que se expresa el clericalismo, me parece a mí, sobre todo en el individualismo y en el personalismo, o a nivel, digamos, diocesano, en esto de que cada uno puede estar como muy cómodo en el lugar donde está, pero no hay una corresponsabilidad hacia el todo que es superior de la parte, el todo de la diócesis que es superior de la parte que es la parroquia, ¿no es cierto? Y también en los vínculos, pienso, entre las diócesis, ¿no? Entonces, el tema de la colegialidad me parece que sería como una muy buena respuesta, porque muchas veces, no sé, nosotros somos una diócesis muy pequeña, ¿no? La mayoría, creo que no falta ningún cura acá representado, salvo el padre Marcelo, que no lo veo, pero no, está el padre Marcelo. Nosotros como diócesis, a lo mejor en cuanto a estructuras eclesiales, no podemos tener una estructura de una arquidiócesis que tiene muchísimo más cantidad de sacerdotes, de laicos, pero tampoco hay una concepción de que hay cosas que la podemos hacer en común. Es como que cada diócesis, está bien, por ser una iglesia particular, tiene que responder a la totalidad, pero es imposible en algunas situaciones. Eso por un lado. Después, otra cosa que me parece importante cuando hablabas de la toma de decisiones, en el discernimiento y la toma de decisiones, hay algo que, bueno, yo estoy por terminar la tesis que me pareció muy interesante, porque cuando Pablo VI crea el sínodo de obispos, ¿no es cierto? O vuelve a retomar esta institución, en realidad él lo hizo como un órgano que aconseja al Papa. Y según Paul Meyer, dice que con eso rompe lo que realmente significa el sínodo de obispo, que era una colegialidad en la toma de decisiones y no solamente en el consejo. Y creo que eso también me parece que es algo que como iglesia también se traduce en otros organismos eclesiales, en donde no es solamente la función de aconsejar, que no está mal la función de aconsejar, porque en la etimología de la palabra y lo que significa canónicamente es muy importante, pero en el modo en que nosotros los entendemos, por ahí el lenguaje es como algo de digamos, bueno, sí, te doy un consejo y después vos haces lo que querés, ¿no? Creo que el tema de la toma de decisiones en conjunto es algo que también nos debemos como iglesia, que trascienda la diócesis o que trascienda también la parroquia para hacer algo más, digamos, sinodal, ¿no? Sí, sobre lo primero, me recuerda en la arquidiócesis de Caracas, tuvieron casi 20 años peleando para que todos los diocesanos tuvieran seguro, porque los mismos presbíteros no querían ponerse de acuerdo para que las parroquias que tienen más posibilidades económicas colaboraran con las otras, ¿no? Luego de tantos años lograron hacer un fondo común y bueno, ya llevan años con el seguro, ¿no? Pero es un caso para ver cómo en la vida diocesana es más difícil, porque puede darse esa mentalidad, ¿no? De burbujas, de pequeñas parroquias, reinados, donde estoy 15 años, ¿no? Entonces, ahí hay un tema ciertamente de cultura eclesial. También, en ese sentido, hay un obispo que suele decir, cuando hablamos de diócesis, ¿qué significa hoy en día una diócesis? Porque no solamente, no podemos seguir entendiéndolo bajo un modelo territorial solamente. Entonces, hoy en día tenemos ya incluso territorios sobre los cuales fueron creados diócesis que cambiaron en su fisonomía cultural, económica, de todo tipo. Entonces, ¿cómo tomo en cuenta estas nuevas dimensiones, elementos que han aparecido y que cambian la fisonomía de una diócesis y genero colaboraciones con otras diócesis? Ahí yo creo que falta mucho la intercolaboración, y eso tiene que ser parte de la vida en una manera nueva en la que las mismas diócesis ya no pueden ser definidas como hace 30 años, solo por el hecho cultural ha cambiado, por el hecho migratorio ha cambiado, por el hecho económico ha cambiado. Entonces ahí hay un tema ciertamente de pensar, ¿no? Y la toma de decisiones, sí, el sínodo cuando lo crea Pablo VI, dicen casi todos que
nace con ese defecto. O sea, nace como una instancia de aconsejar porque se mantiene el sentido del primado al estilo del Vaticano I, con la famosa nota preliminar, el Lumen Gentium, que se agregó por la minoría conservadora y tuvo que agregarla a Pablo VI sin votación del concilio. Y la nota lo que dice es que el Papa puede tomar decisiones sin el colegio. Entonces, mientras el concilio aprueba esa novedad hermosa del colegio, viene la nota y la anula, porque deja abierta la posibilidad de que el Papa actúe sin el colegio. Entonces, el sínodo nace en esa, digamos, dificultad, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Francisco, a diferencia del modo como se celebraban los sínodos antes de él? Yo llamo una ampliación de la colegialidad. No lo ha convertido en otra cosa tan distinta, pero sí ha logrado ampliar el ejercicio de la colegialidad para que la voz que llegue al sínodo en cada obispo traiga este proceso de la voz de la porción del pueblo de Dios en la que el obispo ejerce su ministerio episcopal. Eso es lo que Francisco ha hecho en un sínodo de obispos. Este eclesiólogo Dario Vitali, que es consultor del Sínodo del Obispo, él escribió recientemente en un libro de todos los teólogos italianos en 3 años de trabajo sobre reforma y sinodalidad, y él dice como gran interrogante, ¿no será hora ya de romper el modelo del sínodo de los obispos que ya cumplió su finalidad y crear en una iglesia sinodal otro tipo de estructura? Es decir, que si solo el primado tiene una relación auxiliar respecto del resto del colegio, estamos todavía con una disyuntiva, una yuxtaposición no resuelta. Y sucede lo que pasó en el sínodo de la Amazonía. Bueno, entonces al final Francisco tomó una decisión y quedaron las dos partes completamente descontentas, ¿no? Entonces creo que ahí está el reto. Nadie tiene la respuesta, menos la tengo yo, pero es precisamente un tema que hay que discernir, investigar, trabajarlo, el tema de las decisiones en la iglesia. Lo que se ha visto es que eso pasa por una profundización que no hemos hecho del que significa discernir en común. Discernir en común. Y eso, ese puede ser el camino para ayudar a saldar esa desvinculación entre elaboración y toma de decisiones. Discernimiento comunal. Por ahí puede haber una posibilidad de luz, ¿no? De encontrar una luz, una salida. Muy bien. Padre Daniel Cavallo. Y gracias, Rafael, por tu iluminación. 2 preguntas, una a modo de curiosidad y la otra la pregunta. La modo de curiosidad, este planteo de sinodalidad, ante tu experiencia como teólogo en el trabajo eclesial en el mundo, en el corazón de la iglesia, en este momento donde vuelve a aparecer una especie de tensión, llamémosle, entre progresistas y conservadores, entre izquierda y derecha, cómo se posiciona la sinodalidad, incluso hacia afuera en el trabajo ecuménico, en el ecumenismo o el diálogo interreligioso. Y en segundo lugar, vos mencionaste el último punto, el sinodalizar a la iglesia, 3 puntos, el estilo, las estructuras y los acontecimientos. En cuanto a las estructuras, ¿qué nos aconsejás en nuestra vida de iglesia diocesana, ya sea como diócesis y como parroquia? ¿Sobre qué estructuras trabajar puntualmente este camino de sinodalidad? Gracias. Gracias. Yo creo, puede ser mi visión limitada, que el tema que explota cualquiera de los grupos de un lado y del otro es el tema de la autoridad. Todas las discusiones van en torno a ese tema. Me quitan autoridad, estoy cediendo autoridad, ¿quién es la autoridad? ¿Qué significa autoridad? Entonces, ahí hay un problema que está ligado a la potestad de orden que no ha sido trabajada más. Solamente hay una canonista
que también es consultora del sínodo, fue nombrada recientemente, Mirjam Vigeland, holandesa que trabaja en Alemania, y ella es consultora a la vez de distintas comisiones pontificias como la de protección a menores. Ella es la única que ha trabajado y sigue trabajando el tema, por ejemplo, de la gobernanza desde este punto de vista de la autoridad entre ministerio episcopal, laicado, presbiterio, pero casi no hay ese trabajo hecho nuevo, ¿no? Entonces, ese es un tema que explota en cualquier ámbito, Les comparto, y bueno, no tengo problema en decirlo, hace como mes y medio, no, perdón, hace como un mes salió una entrevista que me hicieron donde yo hablé de la palabra cogobernanza, y resulta que me llama un obispo de gran peso y molesto porque yo había usado esa palabra y que eso no era así, que el Papa no pensaba así, etcétera, ¿no? Yo agarro y le saco el texto de la reestructuración del CELAN y le cito el texto de Aparecida que ustedes vieron ahí y le digo, esto es lo que yo estoy diciendo. En el SEAMA eso es lo que se está haciendo. Los obispos en Aparecida, esto es lo que dijeron. Ahora, que de ahí haya la necesidad de hacer una mayor reflexión teológica, pastoral, etcétera, ese es el trabajo por hacer, ¿no? Pero no estamos partiendo de cero. Entonces yo creo que ese tema es explosivo en cualquier ámbito y en cualquier ámbito, no solamente en el ejercicio episcopal, en una parroquia, en todos lados ese es el tema explosivo. Después, yo lo que he visto en los consejos como parroquia, como vivencia en una parroquia, es que a mí nunca me han consultado en una parroquia nada. A mí nunca me han consultado. Pues yo no he participado porque no ha habido nunca una asamblea en mi parroquia. Y el párroco es un párroco progresista. Entonces no es el problema de ser o no, estar o no de acuerdo con la sinodalidad, sino que hay algo más allá de eso, que tiene que ver con el modo como nos relacionamos, un modo cultural de ser que nos impide algo que no es solamente la visión eclesial que podamos tener, progresista o no, porque, como les digo, en parroquia nunca han hecho una asamblea. Entonces creo que ahí hay estructuras que no hemos implementado que se pueden hacer. No es que la diócesis es la que tiene que hacer la asamblea, también las parroquias deben hacer asambleas. Y entonces ahí cambia un poco la fisonomía de trabajo de toda una diócesis, ¿no? Pero claro, es difícil. El tema de la autoridad es donde en lo personal yo he llevado más golpes, pero en el sentido ese, pues, ¿no? Que es un tema que hay que discernirlo, nadie está tomando una decisión, hay que discernirlo, eso es lo que hay que hacer, hablarlo. Rafael, hay un par de sacerdotes que han pedido la palabra, no sé qué disponibilidad de tiempo tenés vos porque ya te estamos robando 15 minutos, nos hemos excedido el tiempo Sí, que te habíamos no, pedido. puedo 15 minutos más, sí. Perfecto, bueno, muchas gracias. Padre Sergio Fernández. Estamos en este momento coyuntural que vos hacías referencia de la búsqueda de un modelo institucional que responda más a esta noción de Iglesia Pueblo de Dios. Yo me pregunto ahora, a ver, como te pongo un ejemplo, así como para que te ilumine y nos ilumine a todos. O sea, tenemos que ir buscando un modelo estando en otro modelo. Yo me imagino que no debe ser nada fácil, primero porque, bueno, estamos pensando desde un modelo, desde ciertas categorías. Entonces es una revisión, yo pienso, permanente y un estado de conversión permanente, porque de lo contrario, o sea, mi estructura mental está respondiendo a un modelo, ¿no? Pero desde esa estructura tengo que pensar otro modelo. Es como querer aprender el joropo
bailando tango. No sé si me explico. O sea, cómo, a ver, tirarnos 3 criterios para vivir este momento tan clave, ¿no?, en la vida de la iglesia y bueno, te escucho. La experiencia reciente que yo tuve es con la reestructuración del CELAN, y lo interesante es que primero se convocaron al inicio todos los sujetos eclesiales, es decir, habíamos laicos, religiosos, religiosas, presbíteros, obispos, cardenales, de todo, y la empresa esta a la vez auditora externa, ¿no? Y cada quien ahí fue como tú dices, con la mentalidad pues que uno trae, ¿no?, que uno tiene. ¿Dónde se fue generando el cambio, para bien, para mal, avanzando o no? En el diálogo. Porque nos tuvimos que escuchar. Entonces creo que ahí avanzar un modelo nuevo supone primero también abrir el diálogo más allá de aquellos con quienes dialogo siempre, porque voy a asfixiarme en la misma perspectiva, porque somos los mismos. Entonces tengo que abrir el diálogo a personas, a espacios distintos, y ese diálogo cara a cara, en diálogo, puede abrir una nueva manera de ver las cosas, ¿no? Yo lo que veo en la iglesia es que no estamos acostumbrados a esta cultura del diálogo amplio, sino del diálogo con uno, con dos y ya. O sea, mesas de diálogo, por decir algo, procesos de diálogo. Eso es más fructuoso de lo que uno puede imaginarse, porque no es hablar. Es que yo tengo que escuchar aquello que me está diciendo el otro, que era completamente preconciliar, y tengo que buscar las palabras sin ofender para decir lo que yo pienso, y el otro también tiene que buscarlas. Es decir, se genera una dinámica distinta a que yo simplemente escriba algo y lo mande. Entonces, la experiencia que yo he tenido es esa experiencia que las cosas se cambian cuando nos sentamos, dialogamos, pero abrimos a personas con las que no estamos acostumbrados a asesorarnos para que estén ahí también. Tanto es así que hubo, es problemático, un obispo se salió del proceso porque no estaba de acuerdo con que esta empresa estuviera, además que era una mujer la que llevaba el proceso de la empresa, y fue parte del proceso. O sea, no significa que todos los que estén sentados van a llegar al final del proceso, pero ahí está la dificultad de esta nueva cultura, ¿no? Que permitirá, pero lo mismo pasó en el concilio igualito, o sea que no es nada de ahora, pues, ¿no? Pablo Vilosio. ¿Se escucha bien, más o menos? Sí. Bien. Yo quería como hacer énfasis, bueno, los modelos de iglesia que pusiste de Lumen Gentium, digamos, y después lo paso con el plan nuestro diocesano. En cuanto a iglesia misterio, que es el fundamento de las otras iglesias, digamos. Nosotros en el plan diocesano, nuestra prioridad es el encuentro vivo con Jesús. Entonces, por ahí digo el hecho de enfocar desde ahí lo sinodal, porque muchas veces uno intuye que dice, bueno, ahora a los curas se les queman las papas, llaman a otros, porque se quedan solos. O los laicos hacen su clericalismo con nosotros. No, es de ustedes la iglesia. Váyanse. Y se olvidan que el pueblo es el genitivo de Dios, o el cuerpo es de Cristo, o el templo es del Espíritu. O sea, esa experiencia como mística, para después sí enfrentar, bueno, las realidades concretas, la forma de ser iglesia. ¿Por ahí hay alguna forma de enfatizarlo más? ¿O se está viendo también algo, bueno, a nivel de que vos te estás manejando? Porque por ahí la iglesia misterio queda como de pasadita y nos vamos enseguida o cuerpo o pueblos, digamos, ¿no? Esa es la pregunta. No, completamente de acuerdo, y es la fundamentación también trinitaria, pues al final de todo esta, de la sinodalidad, porque es la reciprocidad, la perijóresis, creo que ahí está todo el sentido, pues, ¿no? Cuando se enfatiza pueblo de Dios es no porque los otros modelos pierdan valor, sino que desde donde leo
transversalmente la Lumen Gentium? Esa fue la pregunta de Suenens. O sea, ¿qué es lo que me permite hacer esa lectura transversal? No desvalorizar. Lo que sucedió curiosamente en el texto de la relación final del Sínodo del 85 es que dijo que el modelo, pueblo de Dios y los otros eran relativos, eran secundarios. Esa fue la problemática que se dio ahí y después dio paso a la famosa Comunionis Notio en el año 92, donde se dice que la Iglesia Universal preexiste ontológicamente, con esas expresiones, a las iglesias locales, y eso mató a toda la eclesiología del concilio. Entonces Casper le respondió a Ratzinger y se generó toda la discusión, porque es la iglesia local en la que se realiza y subsiste esa catolicidad, esa universalidad. Entonces creo que ahí Iglesia Misterio, desde la trinitariedad, es la fundamentación de lo que significa la dinámica interna en la iglesia como pueblo de Dios. Pero claro, no es que el pueblo de Dios sea por encima, sino desde donde transversalmente leo la eclesiología del Vaticano II, ¿no? Gracias. Padre Obispo. Bueno, Rafael, muchísimas gracias. Realmente vamos a parafrasear lo que decía el santo cura Brochero, ya viejito, cuando estaba ciego y le leían el Evangelio, decía, bueno, ya está. Tengo mucho pasto para rumiar. Nos ha quedado mucho pasto para rumiar en muchas direcciones, para iluminar el camino que nuestra diócesis viene haciendo, y hacia adelante también, ¿no? Así que muy agradecidos. Sería bueno que nos dejaras el power o el material que has usado, creo que va a ser muy útil. Después, Gustavo, recordar cómo es el horario esta tarde y los próximos días, y mañana, digamos. Yo quiero decir dos cosas, nada más, respecto a lo que ha presentado Rafael. Decíamos al inicio, es la primera vez que el presbiterio como tal nos acercamos al gran tema de la sinodalidad. Yo pondría un acento, me parece importante, que en el equipo del sínodo nuestro lo hemos ido diciendo muchas veces, que es la dimensión misionera, porque la Iglesia se siente profundamente interpelada, y nosotros nos sentimos interpelados por esta frescura de la Iglesia que se plantea reformarse a sí misma, porque tenemos algo grande para comunicarle al mundo, a nuestra sociedad, a nuestra Argentina, aquí en nuestra diócesis. Pienso en los jóvenes, en las nuevas generaciones, ¿no? Que es la esperanza del Evangelio, la alegría del Evangelio, ¿no? Que dice Papa Francisco, ¿no? Creo que desde ahí creo que nos tiene que entusiasmar a nosotros, emprender este camino con decisión, aún sabiendo que el clericalismo es una problemática fuerte, ¿no? Pero que es una invitación a la conversión y a la alegría de la conversión, porque como iglesia tenemos que hacer llegar el Evangelio a nuestros hermanos. Y una nota de curiosidad: el sábado pasado los equipos y comisiones diocesanas de Argentina, las diócesis que tienen equipos de prevención de los abusos, tuvimos un encuentro realmente muy bueno. Nos guió el obispo auxiliar de Bogotá, Luis Manuel Alí, y el tema que más, obviamente, si uno sigue el tema de los abusos, se da cuenta que el abuso como abuso de poder, de conciencia, que puede desembocar en un abuso de tipo sexual, el clericalismo, el autoritarismo, esa conciencia de elegido, juega un rol muy importante. Y en ese contexto, lo que vos lo has mencionado, lo que más impactó a estos equipos diocesanos, donde hay una presencia laical y femenina muy fuerte, y eso creo que es una cosa muy buena
no obstante todo el lío que esto tiene, augura un buen futuro para este drama realmente. Es el tema de la rendición de cuentas, ¿no? La necesidad de ser supervisados, empezando por los obispos, ¿no? Tener una supervisión de nuestro modo de obrar y tener que rendir cuentas del oficio y de las responsabilidades que se nos han confiado, ¿no? Pero repito, no solamente una dimensión administrativa, como somos una empresa donde los subordinados tendrán que ir rendiendo cuenta a sus superiores. Yo me parece que hay que hacer énfasis en la dimensión de evangélica y de misterio y de espiritualidad que esto tiene, de realmente delante de Jesús y delante de su iglesia, de su familia, ¿no? Eso me parece una cosa muy, muy importante que tendremos que ir asimilando e incorporando en nuestro camino como iglesia diocesana, ¿no? Así que bueno, Rafael, muchas gracias nuevamente. Es la primera, pero tal vez no será la última vez que podamos contar con tu presencia y tu palabra, así que tenés la cercanía y la oración de esta iglesia diocesana y de este presbiterio, ¿no? Muchas gracias. Gustavo, si querés, después abrimos los audios para que cada uno se exprese al momento de partir. No, recordemos simplemente esta tarde a las 16:30 tenemos el espacio de trabajo de diálogo, que va a ser por decanatos. Ingresamos por el mismo link a esta sala, el obispo va a generar las salas por cada uno de los decanatos, y ahí, bueno, después de una indicación general, cada decanato se podrá reunir de modo virtual y podremos, bueno, compartir a partir de la presentación de Rafael de esta mañana. Lo mismo, siempre utilizamos el mismo link, lo mismo para el trabajo de mañana por la mañana y de mañana por la tarde. Nada más que eso. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, en nombre de todo el presbiterio, pero también en nombre del equipo de formación permanente. Te agradecemos muchísimo tu disponibilidad, la sabiduría que has compartido y tu tiempo. Muchas gracias por la generosidad de tu tiempo. Bueno, gracias por permitirme hablar con libertad, con tranquilidad y en confianza, y siempre a la orden, ¿no? Y bueno, un abrazo también a Monseñor Baldomero, que no lo había saludado. Y de verdad que cuenten conmigo. Ojalá que el sínodo dentro de un mes ya se libera el documento preparatorio y el vademecum. Y ojalá que en América Latina demos como el ejemplo de que estamos preparados, porque ya tenemos todas las experiencias del mundo, ¿no? En estos procesos, porque no todas las iglesias están haciendo nada al respecto en este momento, ¿no? Entonces creo que hay un reto bien interesante, ¿no? En Europa son pocos, en África ni hablar, casi no hay nada, en Asia apenas están comenzando, entonces creo que podemos ayudar también ahí, ¿no? Bueno, un abrazo grande. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.